Bendito, bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Estamos más que agradecidos con el Señor. Yo creo que usted comparte conmigo este sentir. Hay una gratitud especial en el corazón hacia Dios nuestro Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque sabemos que Él siempre será nuestra confianza. Él siempre será nuestra esperanza, nuestra expectativa en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos en Cristo que se van conectando a esta hora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te va llegando, vaya dejando su saludo. Veo que está conectada desde Cúcuta nuestra hermana Sandra Milena Meneses. Sandra, saludo para usted y para los suyos en el nombre de Cristo. Dice Sandra, buenos días, pastor. Amén, amén. Dice, Dios lo bendiga. Gracias, Sandra. Bueno, ahí van llegando las personas y van saludando. Y nosotros vamos aprovechando para ir hablando acerca de lo que queremos compartir en el día de hoy. Es bendito el nombre del Señor. Hemos venido hablando acerca de cuál es el plan de Dios en Cristo. El plan de Dios en Cristo. Bueno, y una de las cosas de ese plan de Cristo, ¿qué tiene que ver ese plan con la vida suya y con la vida mía? El plan de Dios. ¿Qué tiene que ver Cristo en nuestra vida? Nosotros solamente pensamos que, por ejemplo, lo que sucedió en la cruz tiene para muchas personas un significado supremamente limitado. Y una de las cosas más grandes de Dios es la cruz. Lo que sucedió en la cruz, precisamente, cuando en la Biblia se habla de la espada del Señor tiene que ver es con la cruz. He visto muchas veces algunas personas simbolizando la espada de Dios con una espada natural, normal. Y quiero decirles, las escrituras no hacen referencia a eso. Dios no necesita una espada en este momento. En tipo, sombras y figuras, y especialmente en mano de David, que fue el que mejor expresó el corazón de Dios en cuanto a la visión del reino, pero desde la perspectiva natural, desde luego, lo hizo David, y David con su espada, y en cabeza de David se limpió prácticamente todo el territorio de Israel, de hasta el más mínimo enemigo de lo que estaba sucediendo en Israel. Prácticamente todos los enemigos fueron arrasados, los enemigos de Israel, por la espada de David. Ahora, hay un enemigo podríamos decir, nuestro y de nuestra relación con Dios, en el territorio de Dios, que es nuestro corazón. No es la ciudad donde tú vives. El territorio de Dios no es la ciudad donde usted vive. El territorio de Dios no es el lugar físico en donde usted vive. Finalmente, el universo es de Dios. Así que no vamos a decir que la ciudad suya es de Dios o el país suyo es de Dios. Porque es que finalmente el universo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo le pertenece a Dios. Pero estamos hablando de un territorio que tiene que ver con las cosas espirituales. Y ese precisamente es el corazón. El corazón. Y en el corazón es en donde se están librando las batallas. Y la batalla que David libró en lo natural, liderado él como cabeza de ese ejército y su espada como el símbolo de conquista, hoy para Dios aquello era tipo, sombra y figura. Hoy para Dios el arquetipo de esto es la cruz. El arqué de Dios es la cruz.
por medio de la cruz, es como Dios está eliminando a todo enemigo que hay en su territorio. ¿En cuál territorio? En el corazón suyo y en el corazón mío. Eso es lo que está haciendo Dios y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que siempre Dios ha procurado. Precisamente Dios se levantó un pueblo como un modelo para mostrarnos la forma como deberíamos relacionarnos con Él. Desafortunadamente el pueblo que Dios levantó no lo hizo muy bien, pero de cualquier manera nos sirve a nosotros para tener una referencia de cómo deberían ser las cosas. Así que hemos venido hablando de ese tipo de cosas y resulta que en este plan de Dios una de las cosas que Dios había propuesto era tener todas las cosas reunidas en Cristo. Y entre otras cosas, una de esas cosas éramos nosotros, porque nosotros no estábamos en Cristo. Y Dios se propuso que tenía que reunirnos en Cristo. Y lo hizo. Estamos nosotros los que hemos aceptado ser redimidos por esa sangre, los que hemos reconocido a Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, esos estamos en Cristo. Estamos en Cristo y para nosotros fueron esos modelos de los pactos que Dios hizo, el pacto que Dios hizo con Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham, eso tiene que ver con nosotros. Porque precisamente el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas nos explica eso. Todos esos pactos tienen que ver con nosotros, esas cosas se cumplieron. Todo lo que Dios determinó, Dios mismo lo cumplió, todo. Dios prometió cosas a Abraham y las demostró en Israel y las cumplió finalmente en su Hijo Jesucristo. Así que partiendo de esa base, hay para todo ser humano, para todo cristiano, para todo creyente, para todo hijo de Dios, hay tres verdades que son irrefutables conforme a lo que hemos venido hablando. Tres verdades. La primera verdad tiene que ver con que Cristo está en el cielo. Número uno, Cristo está en el cielo. Número dos, tú estás en Él donde Él está. Cristo está en el cielo. Número uno. Número dos, tú estás en Él porque hemos demostrado por medio de la Escritura que nosotros estamos en Cristo, puesto que ese era parte del plan de Dios, que nosotros estuviéramos en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, el aspecto 2 es que usted está en Él donde Él está. Y número 3, Cristo está en ti. Número 3. Así que vamos a comenzar en el día de hoy hablando acerca de, a ver quién más llegó por aquí. Está Sandra Milena, llegó el Pastor Julio. Dice, muy buenos días para todos los miembros del glorioso cuerpo de Cristo. Dispongámonos para recibir este alimento espiritual a fin de ser edificados. Amén, hermano Julio. Gloria al Señor. Entonces hoy vamos a hablar de ese primer aspecto. Y vamos a estar por medio de las Escrituras atendiendo a esta verdad que Dios nos presenta. Cristo está en el cielo. Ahora, nosotros tenemos que partir y que entender que la relación que Cristo tiene desde su perspectiva de hijo con Dios es la que nos da a nosotros la seguridad de nuestra salvación. Repito, tenemos que entender, conocer y entender que la relación que Cristo tiene con su Padre, eso es lo que le da seguridad a nuestra salvación. Porque si Cristo no tiene una relación con su Padre, entonces nosotros no somos salvos. Si Cristo no tuviera una relación con el Dios eterno, entonces nosotros no seríamos salvos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tipo de relación tenemos nosotros?
qué tipo de relación tenemos nosotros con Cristo. Pero el modelo del cual debemos partir, entender y conocer es el tipo de relación que Cristo tiene con su Padre. Ese es el modelo del cual debemos partir. Recuerde que uno de los aspectos supremamente importantes para nosotros poder entender, conocer y que sustancialmente esto sea real, es que esta relación que nosotros tenemos con Dios, la relación a la cual nosotros hemos sido traídos, esa relación que nos da a nosotros salvación, realmente se dé en Cristo y a través de Cristo. Esto es lo que le da, eso es lo que le da certeza y realidad a esto que estamos hablando. Entonces, la perspectiva tiene que ser, para que nuestra salvación tenga sentido, es que en nosotros debe haber un entendimiento de que nuestra relación con Dios es de hijo a padre. De hijo a padre. Pero no como usted entiende lo que es un hijo, sino desde la referencia, vamos a llamarlo así, la referencia, el estándar nuestro, el modelo nuestro es Cristo, la relación que Cristo tiene con su Padre. Entonces, esa relación que Cristo tiene con su Padre, nosotros tenemos que entenderla, porque esa es la esencia de nuestra salvación. La esencia de nuestra salvación. ¿Cuál es la relación que tenemos con Dios? La relación que tenemos con Dios es la relación de hijo a padre. Pero esa relación es a través de Cristo. Por eso tenemos que conocer cuál ha sido la relación de Cristo como hijo con su Padre. Ahora, la pregunta es ¿qué tipo de relación tiene Cristo con su Padre? Y vamos a comenzar recordando lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 19. Escuchen, primer aspecto irrefutable de estas tres verdades irrefutables. Primero, Cristo está en el cielo. Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Escuche eso, ¿eh? Que dice que el Señor, después que fue recibido arriba, arriba, no piense usted que es lo que queda para arriba de su cabeza. Arriba es el ámbito del Espíritu en donde Dios mora. Cuando Jesucristo fue recibido en ese ámbito del Espíritu, cuando Jesucristo fue recibido allí, entonces Él se sentó a la diestra del Padre. Así que nuestra relación con el Padre está basada en esa relación que Él tiene con su Padre. Porque si el Padre no hubiera recibido al Hijo, escuche esto, si Dios nos ha traído a Cristo, si Dios nos introdujo en Cristo, vamos a llamarlo de esa manera, si nosotros estamos en Cristo, ahora, si Cristo no hubiera recibido, no hubiera sido recibido por Dios, porque Marcos dice que el Señor después que les habló, o sea, después que hubo resucitado, después que hubo 40 días, después que hubo andado con sus discípulos 40 días y 40 noches, dice que Él ascendió a los cielos y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si Él no hubiese sido recibido por Dios, entonces nosotros no hubiéramos tenido salvación porque nosotros estamos en Cristo. Y donde esté Cristo, entonces estamos nosotros. Y si Cristo no estuviera en el seno del Padre, no hubiese sido recibido por el Padre, entonces nosotros tampoco hubiésemos sido recibidos por el Padre. Lo que pase con Cristo tiene que pasar con nosotros. Por eso, si Cristo murió al pecado, nosotros tenemos que morir al pecado. Si Cristo murió al mundo, nosotros tenemos que morir al mundo. Lo que ocurra con Cristo ocurre con nosotros porque nosotros hemos sido levantados en la resurrección de Cristo, en Cristo, impartidos en Cristo. No sé si esto tenga de pronto confusión para algunos.
Pero entonces esa es la relación que tenemos con el Padre. Todo este tipo de cosas Dios lo vino mostrando en tipos y sombras en Israel. Fíjense, bueno, conversaba con el grupo, no fue desde esta plataforma, pero conversaba con el grupo, que la manera más práctica de nosotros conocer cómo fue la relación o cómo fue que Dios nos planteó la relación que debíamos tener con Él y que Él tenía con nosotros perfectamente, nosotros tenemos que conocer el sacerdocio. ¿Cómo fue y cuál fue el papel del sacerdocio? Porque a través del sacerdocio está descrita toda la relación que Dios quería tener con nosotros, que Dios quiso tener y que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Así que vamos a verlo un poquito en tipos y sombras en lo que sucedía con Israel. Porque fíjense, estamos hablando de salvación e Israel, para poder hablar de salvación, Israel tenía que ser perdonado año tras año. ¿Me está escuchando? Año tras año. No es como el Señor que nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos justificó, fue hecho para nosotros sabiduría, fue hecho para nosotros redención, fue hecho para nosotros salvación y fue hecho para nosotros justicia. No, 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 no. Con ellos era diferente, con ellos era día, año tras año. Y cada uno tenía que ir, todos tenían que ir precisamente a Jerusalén. Y en Jerusalén ofrecerle a Dios un sacrificio que ya estaba estipulado. Normalmente era un cordero. El cordero tenía que ser degollado, recogida la sangre. El sumo sacerdote llevaba esa sangre hasta el lugar santísimo, en donde era regada sobre el propiciatorio. Ya hemos hablado de todo este tipo de cosas. Hemos hablado del tabernáculo, por ejemplo, que tenía un patio, y dentro de ese gran patio había una enramada que tenía dos partes. La primera se llama el lugar santo, en donde entraban todos los sacerdotes a hacer las cosas que había que hacer. Y el lugar santísimo, en donde única y exclusivamente podía entrar el sumo sacerdote, porque allí estaba representada la presencia de Dios en el lugar santísimo. Nadie más podía entrar a ese lugar y solamente se podía entrar una vez al año y se podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote siempre y cuando llevara él hubiese hecho un sacrificio por él mismo y él llevara la sangre de todo el resto del pueblo que recogió de poquito en poquito y echaron en donde él llevaba a presentarla allá. Si el sacerdote, cuando él entraba al lugar santísimo, el pueblo quedaba afuera postrado de rodillas orando para que Dios recibiera ese sacrificio. Ahora, ¿cuál era la manera de que ellos conocían de que Dios los había perdonado? Porque el que entraba a llevar la ofrenda salía con vida. Y cuando éste salía con vida, todo el pueblo entendía que Dios les había perdonado ese año y que comenzaba un nuevo año para ellos. Entonces, en Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Escuche, en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, en Hebreos le llama la segunda parte. Hay una primera parte. También dentro de las cosas espirituales está lo primero y está lo segundo. Lo primero tiene que ver con lo natural y lo segundo tiene que ver con lo espiritual. Pues esta segunda parte, en esta segunda parte del tabernáculo, y luego que ya estuvieron posicionados en la tierra y levantaron un templo por mano de Salomón, entonces ya no era una enramada movible, sino que tenían un templo fijo. Pero el templo fijo tenía las mismas partes. Un patio supremamente grande de acuerdo a las medidas que Dios había dado,
y en el medio, especie de una edificación en donde había un primer lugar, una primera parte que se llamaba el lugar santo, y al final, dividido al otro lado, dividido por el velo, estaba el lugar santísimo, en donde representativamente moraba y estaba la presencia de Dios. Recuerde eso siempre. Ahora, ¿qué sucedía si el sumo sacerdote entraba y presentaba el sacrificio y no era aceptado por Dios? ¿Qué sucedía? Eso sucedía que Israel no tenía salvación. ¿Me está escuchando? Si el sumo sacerdote entraba en el tiempo en el que le tocaba entrar a él al lugar santísimo a presentar el sacrificio y Dios no lo recibía, entonces Israel no había tenido perdón, Israel no había tenido salvación. Ahora, si su sacrificio y su ofrenda que él llevaba representado en aquella sangre eran recibidos, entonces él volvía y se presentaba a Israel. E Israel entendía que habían sido perdonados. Entonces fíjese, ¿cuál era la dinámica de esto? Él entraba llevando el pecado, esa sangre iba representando el pecado de todo ese pueblo. Él entraba al lugar santísimo llevando ese pecado, pero él volvía como el testimonio de la plena salvación, del perdón. Él representaba en todo su cuerpo, representaba al pueblo de Israel, porque dentro de las vestimentas del sacerdote tenía que colocarse algo que se llama pectoral, que se lo colocaba desde los hombros en los hombros y le quedaba aquí al frente en el pecho. En él tenía colocadas 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. Eso simbolizaba que él, cuando entraba, con él entraba todo el pueblo. Se da cuenta que estamos hablando de una sombra, de un tipo y una figura. Porque venimos diciendo que nosotros hemos sido traídos a Cristo, impartidos en Cristo. Lo mismo es, entonces el Señor se presentó un día, traspasó los cielos y se presentó con la ofrenda del sacrificio, la sangre. Se presentó, y no con cualquier tipo de sangre, con su propia sangre se presenta el Señor. Y se presentó delante del Padre por nosotros. Por nosotros. Y nosotros íbamos en Él. Nosotros íbamos en Él. Ahora, cuando Dios lo recibió arriba, Dios recibió la ofrenda, entonces nosotros recibimos salvación. Entonces fue cuando nosotros recibimos salvación. Entonces, cuando el sacerdote salía, todo Israel miraba al sumo sacerdote y se daban cuenta de que habían sido aceptados por Dios, porque el sacerdote había sido aceptado por Dios. Así que ellos eran aceptados por Dios porque representativamente el sumo sacerdote llevaba en la representación del pectoral, llevaba cada uno de los nombres de ellos aquí. O sea, eso significaba que lo llevaba en el corazón, aun cuando aquí verdaderamente iban era sobre el corazón. Así que Israel fue representado, Israel, en el sumo sacerdote. Fíjense ustedes, en el sumo sacerdote se estaba representando a Israel como el cuerpo de Cristo, representando. Ahora, hago una aclaración. Nosotros no somos simplemente una representación del cuerpo de Cristo. Israel era una representación del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos una representación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora no estamos hablando de tipos, sombras y figuras. Ahora estamos hablando de algo que ya tiene sustancia. Ahora nosotros no somos la representación como lo era Israel. Nosotros somos la sustancia, la realidad.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta, la pregunta queda en el aire. Si Cristo no hubiera sido recibido del Padre, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero recuerden, hay este hecho irrefutable, que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Y Cristo está en el cielo. Ese es un hecho que irrefutable. Eh, para poder nosotros refutar eh, la, 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 el término que se usaba anteriormente, que era un término bastante como controversial, porque se presentaba para, eh, para controversias, era el término rebatir. Si alguien quisiera rebatir esto, de que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, tendría que acabar con todas las escrituras, tendría que acabar con toda la Biblia. O sea, si hubiese alguien que no quisiera recibir esto que yo estoy diciendo, usted no tiene que pelear contra mí, usted tendría que pelear contra las escrituras y eso va a ser imposible. Desde que tenemos razón, uso de razón, y desde que la historia es historia, siempre ha habido gente en contra de Dios, siempre. Pero de los cuales no tenemos ni siquiera memoria a pesar de que fueron del siglo ahora mismo de nosotros. Y las escrituras siguen ahí. Porque es que las escrituras son sustancialmente vivas. Vivas son las escrituras. Así que eso es importante. Entonces Cristo fue resucitado de entre los muertos y Cristo está en el cielo. Eso es un hecho irrefutable. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún, y ustedes aún están en sus pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos ven muerte, en Cristo verán la vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, ven acá, si Cristo no hubiera resucitado, entonces la fe que tiene cada uno de ustedes, esto es vano, no sirve para nada. Ustedes siguen en los mismos pecados que heredaron de Adán. Porque en Adán todos ustedes murieron. Ahora, lo que hizo Dios para darle vida es que levantó a otro en representación, porque Adán era representación de este. Un solo hombre fue el causante de que entrara la muerte. Ahora, por medio de alguien que vino en representación de los hombres, vino la vida. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que la condición y relación espiritual de Cristo, la condición y la relación espiritual de Cristo es el fundamento de nuestra relación. De nuestra salvación. ¿Entienden ustedes dónde está Cristo? Dice Hechos 2:24, dice, esto habla de Cristo, dice, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Biblia dice que la muerte, para la muerte le era imposible retener a Cristo. Imposible. No había forma de retenerlo. Versículo 25 de Hechos 2 dice, porque David dice de él, en el Salmo, ¿verdad? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso se refiere exactamente, directamente, y tiene todo que ver con Jesucristo. Eso que está hablando se está hablando en esa escritura. Exactamente tiene que ver con quién, con Jesucristo. No busque eh, no busque otra alternativa, porque no existe, porque esa es la confianza que tiene eh, él como hijo en su padre. ¿Cuál es la confianza que es? ¿Cómo conocemos nosotros la confianza que tiene Cristo en el Padre? Que es la misma que debemos tener nosotros en Cristo. ¿Cuál es esa confianza? En tipos, sombras y figuras, nosotros podemos ver esa confianza en Isaac. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se veía esa confianza en Isaac? Dios le da a Abraham el hijo de la promesa, y el hijo de la promesa indudablemente era Isaac. La descendencia, el que iba a quedar por heredero, el que iba a heredar no solamente las cosas naturales, materiales y terrenales de Abraham, sino que el que principalmente iba a heredar el pacto, la promesa, el pacto de la circuncisión, lo iba a heredar Isaac. Esto es importante, porque ahí Dios nos está mostrando, en tipos, sombras y figuras, nos está mostrando lo que iba a hacer con Jesucristo. Entonces, en determinado día, Dios le dice a Abraham, le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a Isaac. Imagínense, Dios mismo usa la palabra único. Dios mismo sabe que de lo que él ha hablado con Abraham, de lo que Dios en lo que Dios se ha relacionado con Abraham, a pesar de que Abraham tenía otro hijo por fuera, para Dios solamente existía uno, Isaac. Dice, sacrifícame a tu hijo, tu único, a Isaac. Bueno, no lo pensó mucho. Abraham se alistó y salió al sacrificio. Dice que caminaron, y cuando estuvieron como a 3 días, cuando vieron la montaña donde se iba a hacer el sacrificio, le dijo a los que iban con él, ustedes espérenme aquí, que yo subiré con el muchacho, adoraré y regresaremos a ustedes. Y cuando iban en el camino, le hace la pregunta del millón. Le hace la pregunta del millón Isaac, porque estaba viendo que ellos iban a hacer un sacrificio, pero para hacer un sacrificio se necesitaba un cordero, que es lo que siempre se usó para el sacrificio, pero no lo llevaban. Entonces dice Génesis 22:7, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, esto, ojo a la respuesta de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dice, e iban juntos. Ya nosotros sabemos que cuando le iba a consumar el sacrificio, y Dios le dijo, detente, sencillamente porque quería mostrar, era lo que Dios quería mostrar, era tipo, sombra y figura. Ahí no podía haber el sacrificio consumado, porque si se hubiese consumado ahí, entonces no hubiera venido el sacrificio de Cristo. Era para mostrar al de Cristo, que el de Cristo sí se iba a consumar, porque si se hubiese consumado en Isaac, eso no tenía ninguna relación. Entonces Dios dijo, no lo consumes, no lo mates, porque eso no es lo que yo quiero. Solamente quiero mostrarles a ustedes qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder en un tiempo que tengo destinado. Entonces, la respuesta de Abraham es la clave. Hijo mío,
Dios se proveerá de cordero. El único que se puede autoproveer en el universo es Dios. No hay ningún otro. Dios. Así que la confianza que el verdadero Cordero de Dios, que el verdadero Hijo de Dios tenía en el Padre era inmensa. La confianza que, así como la pudo tener Isaac en Cristo, fue algo supremamente especial, profundo. Podríamos tomar algunos versos que pueden darnos a nosotros alguna idea de esto, como el que dice en Job 13:15. Dice, refiriéndose a lo que dice Job, pero apuntando a Cristo. Aunque Él me matare, en Él esperaré. O como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, Él me guardará. O como dice Hechos 2:27, aunque mi alma proceda del Hades, no me quedaré allí, Dios me librará. Me levantará de entre los muertos, como dice en Efesios, me restaurará para sí mismo. Yo cantaré las canciones de Sión en medio de mi iglesia. Eso lo dijo quién. Ese es el pensamiento de quién. Del Hijo de Dios. ¿De qué estamos hablando? De la confianza que el Hijo de Dios tenía en el Padre. Y nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios y la referencia nuestra tiene que ser Cristo. Entonces, esa es de esa naturaleza. ¿Cuál era el pensamiento de Cristo? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él me guardará. Él guardará mi camino. Aunque mi alma proceda del Seol, no me dejará mi Padre allí, me levantará de entre los puertos, me restaurará para Él mismo. Y finalmente yo cantaré las canciones de Sión en medio de mi iglesia. La confianza que debe haber en usted hacia el Señor, como el Señor la tuvo siempre en su Padre. Ahora, no estés pensando, o no esté pensando usted, quien me esté escuchando, que estoy hablando de cosas venideras. No, no, no. Esto que estoy hablando es la realidad de estar en Cristo. Esa realidad vino con la resurrección de Cristo. Yo no estoy hablando de promesas, yo no estoy hablando de cosas que se van a cumplir algún día, estoy hablando de cosas que ya están cumplidas. Y precisamente estoy hablando de esto. Esas cosas se cumplieron en la resurrección, porque es supremamente importante que entendamos dónde está Él, porque allá es donde quiero llegar. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a Hebreos 1:3 y dice, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, escucha, ¿cuántas veces habló Dios? Muchas. ¿De cuántas maneras? Dice, de muchas maneras. Dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que Dios hablaba por medio de quién? Dios hablaba por medio de los profetas. Ahora, en aquellos tiempos, pero ahora va a hablar de nosotros. Dice, en estos tiempos, en estos postreros días, ahora, hoy, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, hay que aclarar que aquí en la traducción Reina Valera dice nos ha hablado por el Hijo, pero en la traducción original, en el interlineal original griego, no dice nos ha hablado en Hijo, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado en Hijo. Como decir, nos ha hablado en español, nos ha hablado en francés, nos ha hablado en inglés, nos ha hablado en griego. No, nos ha hablado en Hijo. En estos días que estamos viviendo nosotros, en estos postreros días, Dios nos habla en Hijo, a quien constituyó heredero de todo, santo,
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito el nombre del Señor. O sea, tenía Dios un motivo para hacer el universo, sí, su Hijo, Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, usted quiere conocer la gloria de Dios, usted tiene que conocer a Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios. Usted tiene que conocer a Cristo. Usted quiere disfrutar la gloria de Dios, usted tiene que disfrutar a Cristo. Por eso dice el apóstol en la carta a los Colosenses, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste. Entonces, nosotros seremos manifestados. Nosotros seremos vistos en gloria juntamente con Él. Eso es lo que nos está hablando. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta dónde está Él? ya cayó en cuenta dónde está el Señor. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, miremos un poquito acerca de su grandeza, de la grandeza del Señor. Dice en la misma lectura donde venimos de Hebreos 1, dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, estamos hablando en la carta a los Hebreos, es importante, porque hubo ministerios que para los judíos eso eran cosas tremendamente grandes. Por ejemplo, para ellos el ministerio angelical era algo supremamente grande. Para ellos el ministerio de Moisés era supremamente grande. Para ellos los profetas eran algo supremamente grande. Pero aquí llega el escritor de los Hebreos y comienza a demostrar que estamos frente a alguien que es realmente más grande que todas esas representaciones, que eran representaciones de Él. La sustancia siempre es más grande, la sustancia siempre es más poderosa que aquello que la representa. Siempre es mucho más poderosa. Si usted, por ejemplo, la foto sencilla, el ejemplo sencillo de la foto, que es el ejemplo más tonto que se suele colocar en estos casos. ¿Cómo compararía usted una foto que es una sombra, es un tipo, es una figura de una persona? Sí. ¿Cómo la podría usted comparar teniendo a la persona ahí? Si no es que la foto está más poderosa, es que la foto tiene más poder, es que la... No. Tienes ahí a la sustancia, tienes ahí a la persona. Entonces así lo dice el Señor. Ahora, no se vaya a confundir con lo que dice aquí en Hebreos, porque hay gente que se confunde con esto. Hebreos 2:9 dice, Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, pero en el capítulo siguiente, en el versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Verdad? Ahí comienzan las personas a decir, mire cómo la Biblia se contradice, mire que aquí dice una cosa, pero acá dice otra. Está hablando de dos aspectos totalmente diferentes. Estamos hablando de la grandeza del Señor. Y Él fue hecho superior a los ángeles, fue hecho superior a Moisés, fue hecho superior a cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Es Dios. Precisamente Él es Dios. Ahora, hubo un tiempo
Y ese tiempo hace referencia al que dice Gálatas 6:4. Dice, pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Bueno, ese que vino en forma de hombre, ese sí es un poco menor que los ángeles. El que vino en forma de hombre. Ese sí es un poco menor. Dice, hablando de ese, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2, el 6, versículo 6. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, ahí en esa condición en la que Él vino a estar entre nosotros, ahí ya era un poco menor que los ángeles. Pero en su esencia, en lo que Él es mayor que los ángeles. Sino que se hizo menor para poder venir a salvarnos a nosotros. Para poder llegar a darnos una mano a nosotros. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. Coronado de gloria y de honra. En el capítulo que venía leyendo, 2 de la carta a los filipenses, dice que entonces, por todo eso que hizo, a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, debajo de la cielo, en la tierra, dice, y para que toda lengua confiese que él es el Señor. Por eso dice, lo vemos aquel coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de esa muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la grandeza del Señor. Estamos hablando de aquel que dice Juan, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio, dice Juan. Y dice el versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Mira de quién estamos hablando. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando de la grandeza de Cristo. Estamos hablando de él. Porque dice que en el principio era el Padre, era el Hijo y era el Espíritu Santo. Pero un solo Dios. Era un solo Dios. En el principio no había duda de que Él era superior a los ángeles. Ahora, ¿por qué tiene que ser hecho superior a los ángeles? ¿Y por qué aquí en la cruz llegó a ser inferior a los ángeles? Porque llegó a ser hombre. Llegó a ser usted y llegó a ser yo. Llegó a ser tú y llegó a ser yo. Por eso se hizo un poco menor. Llegó a hacer todos los sacrificios del antiguo pacto para que pudiera ser obediente hasta la muerte, como dice Filipenses, y no cualquier tipo de muerte, hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿cuándo es que él fue hecho superior a los ángeles? ¿Cuándo fue que obtuvo la herencia? ¿Y cuándo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre más excelente? En la resurrección. Ahí fue hecho superior a los ángeles. Ahí fue donde él tuvo la herencia. Y ahí fue donde se le dio un nombre con una suprema excelencia. Un nombre que es sobre todo nombre. Fue allí donde él obtuvo la herencia. Y deberíamos estar festejándolo porque fue ahí donde obtuvo la herencia para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Creo que debemos alegrarnos porque el nombre más excelente nos ha sido dado a nosotros. Ha sido escrito en nosotros. Ese es nuestro nombre nuevo.
y le fue dado un nombre nuevo. Ese es nuestro nuevo nombre. Ahora está escrito en nuestro corazón. Y es el nombre por medio del cual Dios lo reconoce a usted y me conoce a mí. Dios allí no va a encontrar nombres como Pedro, Julio, Juan, María. No, no, no. Dios te conoce a ti por el nombre del Hijo que está escrito en ti. El nombre que es sobre todo nombre, ese es el nombre que está escrito en ti. Y ese es el nombre por medio del cual Dios te conoce. Y ese es el nombre por medio del cual nosotros podemos llegar a tener relación con Él como Padre. ¿Suena esto muy complicado? Entonces, lo que pasa es que en Apocalipsis dice que se nos va a dar un nombre nuevo. Y las personas piensan que el nombre nuevo es que ya el nombre mío es Lexis. Ya no me voy a llamar Lexis, sino que ya me llamaré San que yo no sé qué cosa. No, 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 eso es pensamiento natural, la mente de abajo, pensando cosas que no tienen sentido. Realmente de lo que Dios está hablando, ¿no? Es que a alguien le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese que al que se le dio el nombre que es sobre todo nombre por lo que él hizo, estamos hablando de su grandeza, por lo que él hizo. Dice que por lo que él hizo, ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de suprema excelencia se le dio. Y ese nombre está escrito en el corazón de aquellos que están en él. Ese es el nombre por el cual el Padre lo conoce. Y ese es el nombre por el cual el Padre nos conoce a nosotros. Entonces, ahí está conectada, por ejemplo, ¿quién estaba conectada por aquí ahorita? Sandra. Dios no te conoce como Sandra. Marcela, Dios no te conoce como Marcela. Alfonso, Dios no te conoce como Alfonso. Dios te conoce por el nombre de Él que está escrito en tu corazón. Esa es tu identidad, el nombre de Él que está escrito en tu corazón. Dios, Dios te conoce a ti por el nombre del Hijo de Él que está escrito en ti. Bueno, yo creo que es importante que nosotros podamos entender esto para poder entender la relación que tenemos con Él como Padre. Necesitamos entender dónde Él está. Porque en la resurrección dice que Él fue hecho más superior a los ángeles. Dice Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo eso? Solamente a una persona en el universo, a Cristo. Por eso Él es superior a todos los ángeles. Estamos hablando de su grandeza. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto de un padre y un hijo. Ese es el pacto que se cumplió en Cristo. La relación del pacto de un padre y un hijo. Y el hijo ya está en esa relación. El hijo ya está en esa relación. Padre, que podamos entender estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu poderoso nombre, Señor. Que tenga sentido en nuestro corazón. Que verdaderamente el Espíritu haya recibido estas cosas. Padre amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que estas cosas sean reales en nosotros, Señor. Que podamos entenderlas. Con razón tu palabra dice de que ya nuestra nacionalidad no está aquí, Señor. Nuestra nacionalidad, al igual que como sucedió con Abraham, él nunca se sintió que estaba en la tierra que le pertenecía, sino que había una ciudad celestial en la cual él se veía. Que de igual manera, Padre, nosotros podamos entender esto.
Somos una sola nación regada en todo el mundo. No está viendo Dios a los que son europeos o a los que son americanos o a los que son Hispanoamérica. Dios no está viendo eso. Dios tiene una nación y esa nación tiene la ciudadanía en los cielos. Esa es la nación de Dios. Esa es la nación que Dios está formando. Bendito y poderoso es el nombre del Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Que lo único que te pido, Señor, es que esto alcance a ser entendido por todos aquellos, bendito Dios, en los que tú estás formando la imagen de tu Hijo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, para la próxima vamos a ver si podemos hablar de que nosotros estamos en Él donde está Él y Él está en nosotros. Vamos a ver si podemos para el próximo. A ver quiénes más llegaron por aquí, no se me vayan antes de saludarlo. Está Sandra, ya saludamos a Sandra. Está el pastor Julio, ya lo saludamos. Amira Judith Calleja, pastora del ministerio. Alfonso Andrade está viendo desde Valledupar. Alfonso dice: buenos días, pastor Lexi, familia de Dios. Familia, Dios los bendiga, dice Alfonso. Familia Andrade Orozco, bendiciones, amén. Marcela Pinzón dice que está viendo. Marcela escribe, dice: buenos días, pastor Lexi, saludo de la familia Pinzón Castillo. Marcela está conectada desde Pensilvania, en Estados Unidos. Alberto Rivera Cárcamo, saludos para Alberto y para todos los suyos, donde quiera esté conectado. Gisette Barcas Negra, saludos para Gisette y para todos los suyos, en el poderoso nombre de Jesús. Audrey de la Puente Camero dice que está viendo el video. Saludos para Audrey y para todos los suyos. Jairo Enrique Quintero Pérez, saludos para Jairo Enrique Quintero. Luis Eduardo Ardila Polo, amigo mío, paisano mío, bendecido. Lucho Quiseno, saludos para todos los tuyos, en el nombre de Cristo. Que siempre la bendición que Él le ha dado a tu vida tenga ese sentido que debe tener. Iris Pau Jaime, saludos para Iris y para todos los suyos. Sandra dice: amén, gracias pastor Lexi por la prédica. Amén, Sandra. Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Ya nos queda un solo domingo de este año, así que pórtense juiciosos en estas actividades que están por efectuarse para esta semana, y en el nombre del Señor, que todo sea en orden y todo sea en paz. Amén y amén. Tenemos cita para el próximo jueves 7:30 y el próximo domingo 29, 11 de la mañana. Amén.